Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver el problema que tenemos aquí de biomecánica, en el cual vamos a estudiar el equilibrio de fuerzas que actúan sobre una persona que mantiene su cabeza inclinada. Dicen aquí mientras está estudiando. Entonces, bueno, lo primero que nos dicen es que la cabeza tiene una masa de 4,5 kilogramos que ejercerá, sobre la que se ejercerá una fuerza-peso dirigida en vertical hacia abajo. Y nos dicen que está sostenida por la fuerza muscular Fm, que sería la que ejerce el músculo tensor del cuello, ¿no? En esta dirección, con el fin de mantener a la cabeza en equilibrio en esa posición, y que luego además se ejerce una fuerza de contacto. Ya sabemos que cuando nosotros hacemos actuar varias fuerzas, ¿no?, que ejercen diferentes momentos, en el punto de contacto o en el punto de apoyo, entre comillas, se va a ejercer siempre una fuerza de contacto, una fuerza de reacción, ¿no? Como por ejemplo en esta barrita que acabo de dibujar. Entonces, sobre la cabeza estaría ocurriendo algo similar, solo que, bueno, la fuerza que estamos ejerciendo al otro lado de nuestra barra, que podemos imaginar, tiene un cierto ángulo. Entonces, de alguna manera, nuestra fuerza de contacto, aparte de compensar estas dos fuerzas que van hacia abajo, tendrá que compensar un poquito esta componente que va hacia la derecha. Vemos que esta fuerza F sub m tiene una componente vertical hacia abajo y horizontal hacia la derecha. Entonces, la fuerza de contacto tendrá que tener componente vertical hacia arriba y horizontal hacia la izquierda para compensar de alguna manera las otras fuerzas que actúan, ¿no? El peso y la F sub m. Entonces, en primer lugar, nosotros, bueno, ya que he pintado la barra, podemos imaginarnos que efectivamente el sistema sería equivalente a esto mismo, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito mejor por aquí. Luego nuestro punto de apoyo, nuestra fuerza de contacto, lo podemos poner ahí, donde determina o donde se inserta la cabeza en la columna. Tendríamos aquí el peso. Vamos a poner fuerza P de peso. Tenemos nuestra F sub m, que dicen que forma 35 grados, la fuerza F sub m iría dirigida así. Entonces, si estos son 35 grados, esto van a ser 35 grados también, ¿no? Tendríamos aquí F sub m y tendríamos nuestra FC, ¿verdad? FC iría, como hemos dicho, un poquito hacia arriba. Vamos a llamarle FCI, pero también un poquito hacia la izquierda. Vamos a llamarle FCX, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos y vamos a ver qué nos piden, ¿no? Nos dan los ángulos y dicen, dado que el módulo de la F sub m es de 54 newton dirigido 35 grados por debajo de la horizontal, como vemos aquí, determine el módulo y la dirección de la fuerza F sub c. Es decir, nos están preguntando por el módulo, no por sus dos componentes, que habrá que averiguar primero, y luego por la dirección de la fuerza Fc. ¿Por qué preguntan eso? Bueno, por lo que estábamos comentando. El Fc en total será una fuerza dirigida así, de alguna manera en diagonal, ¿no? Nos lo imaginamos. Entonces, con la horizontal va a formar un cierto ángulo alfa que nosotros podremos calcular, ¿vale? Entonces, para mí el paso principal es estudiar primero todas las fuerzas previamente descompuestas en los ejes X e Y. De esa manera podremos calcular Fcx y Fci. Cuando tengamos las dos componentes de la fuerza de contacto, hallaremos su módulo y por último el ángulo, ¿vale? Entonces vamos allá. Si nosotros reescribimos esto, ¿no?, todas estas fuerzas, de alguna manera haciendo pues nuestro diagrama de punto libre, ¿vale? El diagrama de punto libre es suponer como que todas las fuerzas, perdón, diagrama de cuerpo libre, sería como suponer que todas las fuerzas están actuando en un mismo punto. Entonces tendríamos aquí nuestro P, tendríamos nuestra F sub m, formando ahí esos 35 grados, tendríamos nuestra FCI, tendríamos nuestra FCX. Vale, entonces, lo primero, vamos a descomponer F sub m. Vamos a ponerla en líneas discontinuas y dejamos F sub m descompuesta. ¿Vale? F sub m no la vamos a trabajar así, sino que la descompondremos un poquito en vertical hacia abajo, F sub mi, y un poquito en horizontal hacia la derecha,
F sub mx, ¿vale? Entonces, así como que se ve mejor, ¿no? F sub mx tendrá que ser compensada por Fcx y luego el peso y Fmi tendrán que ser compensadas por Fci. Así que si queremos ser más realistas, Fci tendrá que ser por fuerza, ¿no? Tendrá que ser sí o sí una fuerza vertical más grande porque tiene que contrarrestar Fmi y el peso. Entonces, bueno, con nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a apuntarlo. Nosotros podemos ahora terminar el ejercicio, ¿no? ¿Qué tendríamos? Tendríamos sumatorio de fuerzas en el eje vertical, tendríamos FCI, vamos a ponerlo por aquí, voy a poner de color negro las ecuaciones, ¿vale? Voy a poner en la siguiente página todo esto, para acabarlo ya. Venga, entonces ponemos equilibrio de tipo traslacional. Para nosotros el equilibrio traslacional significa que sumatorio de fuerzas es igual a 0. Entonces nosotros no trabajamos con los vectores, sino con las componentes. Vamos a poner sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0 y sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces en el eje X tenemos Fmx hacia la derecha. Si queréis especifico que mis ejes los estoy tomando así. Para mí el X es positivo hacia la derecha y el Y es positivo hacia arriba. Entonces tengo positivas Fmx, negativas Fcx. Y en el eje Y tengo positivas Fci y negativas Fmi y el peso. Estas son mis condiciones. Esta es mi condición de equilibrio, ¿no? Mis ecuaciones que me dan el equilibrio traslacional. Entonces, Fmx, este ángulo sabemos que es 35 grados. Entonces Fmx será Fm por el coseno de 35. Vamos a ir poniéndolo. Vale, Fmx es Fm por el coseno de 35. Fmi será Fm por el seno de 35. Y el peso es masa por gravedad. La masa me la han dicho, 4,5 kilos. M por G. Ese es el peso de la cabeza. Entonces, vamos a sacarnos pues de aquí, de la primera, Fcx fácilmente. Es Fm coseno de 35. Y de la segunda vamos a sacarnos Fci. Sería Fm seno de 35 más M por G. ¿No? Hemos pasado sumando al otro lado este término y este otro sumando. Entonces queda esto así, despejado, ¿no? Fci es lo que queremos. Entonces, venga, con esto averiguamos con la calculadora en mano ya qué Fcx es y qué Fci es. Os lo digo ahora mismo. Fm eran, recordad, 54 newton. Entonces tenemos 54 coseno de 35. Aseguraros de que la calculadora está en grados. Entonces, a mí me queda 44,23. Y Fci me queda 54 por seno de 35 más 9,8 por 4,5, ¿no? 9,8 es la gravedad, 4,5 es la masa de la cabeza. Me queda 75,07 newton. Entonces, nosotros ahora sabemos que nuestras componentes Fci y Fcx son respectivamente 75,07 y 44,23. Entonces yo ahora lo que quisiera es averiguar cuánto vale Fc. Esta flecha de color negro que estoy pintando aquí, Fc.
es el módulo de un vector de dos componentes. Entonces nada, pues nosotros sabemos que el módulo FC es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Así es como hacemos un módulo de un vector, ¿no? Venga, lo calculamos. Me ha dado 87,13. Y ahora, ¿cómo averiguamos el ángulo? Bueno, deberíamos nosotros saber que un triángulo rectángulo guarda una relación entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Si nosotros sabemos que la hipotenusa es FC, el cateto opuesto es FCY y el cateto contiguo es FCX, podemos averiguar cuál es el ángulo. La tangente de nuestro ángulo es siempre cateto opuesto partido cateto contiguo, de manera que el angulillo alfa es el arco tangente de cateto opuesto partido cateto contiguo. Entonces, FCI es 75,07, FCX es 44,23 y me queda que el arco tangente del cociente, que da 1,69 aproximadamente, el arco tangente es 59,49. Este sería nuestro ángulo, ¿vale? En grados. Y recordad que algunas calculadoras, en vez de utilizar la palabra o el término arco tangente, ponen tangente a la -1, ¿vale? Suele venir en el botón de la tangente, pues haciendo shift en la calculadora. Entonces, básicamente hemos averiguado que FC es una fuerza que tiene un poquito de componente hacia arriba, un poquito de componente hacia la izquierda y que forma un ángulo aproximadamente, hemos dicho, de 59,49 grados con la horizontal, que es más o menos lo que intuitivamente del dibujo podíamos extraer, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido todo el ejercicio. Espero que os haya sido de ayuda. Antes de terminar, quería comentar algo. Nosotros solamente hemos necesitado la condición de equilibrio traslacional, es decir, sumatorio de fuerzas igual a 0, para poder calcular lo que se nos ha pedido, que es el ángulo y el módulo de la fuerza de contacto. El problema podría ser más complicado si nos pidiesen calcular a lo mejor también la propia fuerza M, F sub M. Para ello nos tendrían que haber dado distancias, ¿no?, respecto del punto sobre el que la cabeza podría oscilar. Me tendrían que haber dado distancias y además de escribir la ecuación de equilibrio traslacional, deberíamos haber escrito la ecuación de equilibrio rotacional, que recordad que era sumatorio de momentos igual a 0. Tenéis por ahí otro vídeo en el canal en donde se trabaja esto, si no me equivoco, y bueno, podría ser interesante echarle un ojo si estamos estudiando este tema de biomecánica. Así que nada, esto ha sido todo. Ahora sí, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.